Esta es una presentación enfocada en la termodinámica de la formación de los monocristales del curso de tópicos selectos de físico-química. Corresponde a la clase asincrónica acerca del tema. Antes de iniciar propiamente dicho con el tema, quisiera tratar algunas consideraciones que están implícitas en la formación del cristal y en su termodinámica, pero que bioquímicamente no son directas, es decir, no tienen por qué ser inmediatas. La primera es que pues estamos tratando con la formación de monocristales para principalmente la elucidación de su estructura tridimensional. Esto significa que algunas otras aplicaciones y otros diseños no entran detalladamente en esta presentación. La segunda cosa es que se supone, o es un supuesto de lo que se hablará en esta presentación, que estamos tratando con una proteína con estructura tercera definida y correctamente plegada. También que es parte de la parte, o la proteína es soluble en agua, en otras palabras, se encuentra en el citosol de la célula. Por lo tanto, no hablaremos ni de proteínas de membrana o de formación de fibras amiloides. Los mecanismos de formación de estos sólidos son distintos y también las características de solvatación, por lo tanto, no serán expuestas en esta presentación. La tercera cuestión es que, basado en lo anterior, la estructura interna pues es prácticamente la misma y por lo tanto no tiene efecto en la termodinámica de la transición y por esa razón pues se manejará como una unidad y finalmente lo que eso significa es que también la concepción de lo que estaremos discutiendo será puramente física. Entonces, continuando con esta exposición, pues podemos hablar de cómo se observan los sólidos de una proteína cuando esta cristaliza. En principio podríamos tener solo la solución, es decir, la proteína está en una solución insaturada y por lo tanto es soluble y eso significa pues, que no tenemos ningún cristal. En el otro extremo tenemos la formación de un precipitado denso. Esto sucede cuando obtenemos muchos microcristales o inclusive eh, algunos nanocristales. No es una cuestión nanoestructurada, pero son de varios cientos de nanómetros sin llegar a las micras. Entonces, estos precipitados pues no tienen aplicación directa en la ilustración estructural por monocristal, como puede suponerse. En medio, pues, tenemos entonces aquí como ejemplo un cristal, un monocristal normal, normal en cuanto al tamaño y a la forma, tetragonal de la lisocima. Pero, dependiendo de las condiciones, podemos tener cristales más pequeños, es decir, que son desde microcristales a cristales similares al que se podría usar para obtención estructural, pero de tamaño más considerablemente más pequeño, un orden de magnitud al menos. Y por el otro lado tenemos formación de precipitados que pueden llegar desde eh, cristales ligeramente más pequeños que los microcristales hasta el precipitado denso que ya mencionábamos anteriormente. Esto significa que tenemos una gran gama de comportamientos en la formación de estos cristales y es importante entender termodinámicamente cuál es la formación y cómo es el control termodinámico de estos cristales. En este caso, podemos examinar el diagrama de fase de la lisocima. Este diagrama de fase fue determinado experimentalmente
utilizando un amortiguador de acetato de sodio 0.05 molar a pH 4.5 y cloruro de sodio a 4% peso volumen. Vamos a observar, en este caso podemos encontrar que existe una estructuración del sistema espinoidal de diferente tipo. En este caso son soluciones pues, de baja temperatura y concentración que simplemente son líquidas en características diluidas, y conforme vamos aumentando la concentración, sobre todo tenemos coexistencias en estados que son cada vez más densos. Esto significa realmente que tenemos cierta asociatividad dependiente de la concentración de la lisosima. Aunque esta es la forma más inmediata de expresar un diagrama de fases de la lisosima, no es la que se suele utilizar actualmente, porque es poco práctica a la hora de evaluar experimentos. Para poder discutir cuál es la forma estándar, primero tendremos que hablar pues, de la termodinámica del cambio de fase, recordando que la transición en realidad simplemente es una formación espontánea termodinámica en la cual, como se puede observar en la segunda ecuación, el delta G, la energía de Gibbs del cristal, es menor a la que se encuentra en la solución. Y si esto sucede, pues por cuestiones de espontaneidad, si recordamos bien, relacionadas con el alcance de la energía mínima útil en el sistema, pues tendremos la formación de cierto tipo de cristal. Ahora bien, en el caso de la formación de un cristal de proteína en general, hay ciertas características que están mencionadas en la tercera fila, el tercer renglón de esta diapositiva, y que hacen referencia a la entropía. En este caso sucede que la entropía es solo moderadamente negativa para la formación de un cristal. Recordemos, o positiva. Depende del proceso. Sin embargo, lo importante es que no es el aumento de entropía o la disminución, sobre todo el aumento, nunca es mayúscula. Y esto sucede a la pérdida de movimiento de la red cristalina. También es importante recordar que podemos relacionar esta energía de formación del cristal con una constante y con la solubilidad de la fase cristalina, por tanto. Esto no se tratará muy detenidamente en esta presentación, pero es una cuestión que va directamente relacionada. Entonces, realmente lo que sucede o lo que podemos evaluar, la fuerza motriz del cambio entrópico en la formación de un cristal de proteína, está relacionada con su hidratación. Podemos observar esta diapositiva. En esta diapositiva, una imagen contenida por dinámica molecular de una proteína que se encuentra solvatada. La cuestión es que cuando hablamos de proteínas, la solvatación es un proceso dinámico y considerablemente complejo. Vamos a observar en la diapositiva a la derecha, en el lado más interno de la proteína, pues hay una serie de aguas que se asocian fuertemente a la proteína, se asocian por interacciones, como es de esperarse, de puente de hidrógeno, y están asociadas tanto a los aminoácidos, aquellos donadores y aceptores de puentes de hidrógeno que se encuentran en los aminoácidos. Además, normalmente tienen asociaciones entre otras aguas. Esto genera una capa de solvatación directa que está muy unida a
superficie de la expuesta de la proteína. De manera un poquito más externa, y tenemos un intercambio de la primera fase que está fuertemente unida a una sección en la cual es intermedia y hay, hay interacción directa, sobre todo de las aguas unidas a la proteína. Esto está controlado termodinámicamente por un cambio también de fase. Y finalmente tenemos lo que se conoce en inglés como bulk water, que hace referencia pues, al agua que se encuentra en condiciones termodinámicas generales, como que no estuviera la proteína. Entonces tenemos varias transiciones desde la proteína hasta el agua, el bulto de agua, por decirlo muy literal. Y eso está controlado por procesos de equilibrio. Están segmentados en, como lo decía, en 3 áreas, de la cual la primera sobre todo forma parte de la capa biológica. Y esto hace referencia o hay una transición más bien conforme se va alejando de la proteína. Esto tiene un efecto directo en la cristalización. ¿Por qué? Porque la entropía y la solvatación en este caso están directamente relacionadas. Finalmente, la formación de un cristal de proteína depende del cambio de solvatación del cristal a la forma asociada. En este esquema se puede observar el diagrama, un diagrama de cómo sucedería, en el cual tengo una proteína hidratada que al unirse al sólido, pues puede perder cierta cantidad de aguas o puede quedarse asociadas con otras. En este caso se está diagramando, por ejemplo, una proteína que tenía originalmente 5 aguas asociadas esquemáticamente, y al caerse en el sólido, al entrar al formar el sólido, que se queda con 3. 2 de esas aguas, por lo tanto, salen de la asociación con la proteína y forman parte del cristal, forman parte de la solución acuosa y pueden difundirse al agua, a las diferentes capas de agua. Esto, por lo tanto, tiene un efecto inmediato en la termodinámica de formación del cristal, y por lo tanto es necesario establecer la forma en que la hidratación ocurre y las asociaciones que el agua puede tener tanto con la proteína como con otros miembros. Lo que sucede entonces es un proceso conocido como salting out. Este proceso ocurre cuando en la solución no solo encontramos una sustancia o un soluto orgánico, que en este caso sería una proteína, sino que también tenemos algunas sustancias que pueden asociarse o competir con estas, con ambas. Y lo que podemos observar, por ejemplo, en este caso es la unión o la disolución de ciertos aniones con alta densidad de carga. Lo que ocurre en este caso es que podemos tener la capa de hidratación mencionada, en este caso pues no se diagrama directamente con la fase orgánica o con lo que sería equivalente a la proteína. Sin embargo, lo que podemos imaginarnos que este es el estado equivalente a la diapositiva anterior. Al encontrar los aniones, al disolverse los aniones o aumentar la concentración de estos, efectivamente tenemos una asociación de estos aniones con el agua. A este tipo de aniones que se asocian fuertemente con el agua se les conoce como cosmotrópicos y tienen el efecto justamente se le conoce cosmotrópicos del griego cosmo y tropo, que significa cosmo y tropos, que significa ordenador, ¿no? Es decir, están ordenando. Y lo que sucede entonces es que generan una estructura acuosa, por decirlo de cierta manera, al asociar fuertemente el anión con el agua.
Entonces, termodinámicamente se encuentra menos disponible y por lo tanto hay una tendencia a asociarse de la capa de las secciones que no están solvatadas tan favorecidamente como observamos en la dinámica de las soluciones acuosas de proteína, y entonces salen de la fase y generan una fase diferente. Esto entonces en este caso sería la formación del cristal. La termodinámica de este proceso pues es un poco elaborada. Básicamente lo que podemos observar aquí en esta diapositiva es cómo cambia el potencial químico dependiendo de la concentración de proteína o la concentración de sal. Pues en el caso de la concentración de proteína, simplemente al aumentar la concentración de proteína, en un principio el potencial químico disminuye por las características asociativas con la solución, y en este caso se refiere al potencial químico en el estado sólido, en el estado líquido, y aumenta al aumentar la concentración de proteína, puesto que hay efectos repulsivos. Más interesante o más que interesante, más aplicativo en este caso es la concentración de sal y su efecto en el potencial. Experimentalmente se observa que un cambio en la concentración de sal tiene un efecto no monotónico. Primeramente aumenta el potencial químico, de ahí inmediatamente disminuye y vuelve a aumentar, para después tener una discontinuidad y venir del infinito a cerca de cero. En este caso, el equilibrio o la fase metaestable, la fase estable se encontraría en la línea de las abscisas. Lo que sucede entonces es que simplemente estamos observando un proceso por el cual, al aumentar la concentración de la sal, la proteína en las secciones entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 1 molar, disminuye el potencial, y por lo tanto la fase líquida tiene una energía de Gibbs más negativa, generando una mayor propensión de la fase a estar en estado líquido. Al ir aumentando, lo que sucede es que el potencial justamente aumenta, y entonces nos encontramos en esta sección justamente en la parte de salting out, donde el potencial en la fase líquida es tan alto que es preferible que el sistema pues forme al cristal. ¿A qué se debe este comportamiento? Pues básicamente es un comportamiento que puede deducirse finalmente las sales involucradas y el potencial y la actividad que está justamente asociado al comportamiento de fuerza iónica del sistema. Por lo tanto, lo que estamos observando en este caso es que la fuerza iónica modifica de manera no monotónica el potencial químico de la proteína en solución. ¿A qué puede deberse esto? Pues realmente es una cuestión simple. Viendo esta ocasión, esta sección de aquí es esta sección de acá, y lo que observamos simplemente es que al aumentar la concentración de diferentes sales, el logaritmo de la actividad, el coeficiente de actividad del sistema, pues primero disminuye y después aumenta. Estos efectos en cualquier sección o en cualquier libro de termodinámica no ideal de soluciones puede evaluarse, y tiene características de diferentes fuentes. En cualquier caso, se invita a que puedan revisar a qué se debe este comportamiento en soluciones. Pero justamente esta forma parabólica que se observa en el comportamiento de la actividad es la responsable de pasar de un sistema de salting in, en el cual nosotros en este caso podemos disolver mayormente la proteína en solución por efectos justamente de aumento de la fuerza iónica del sistema,
a una disminución de la solubilidad, es decir, esta sección de Salting Out, hasta pasar al sistema en el cual el potencial químico en el sistema acuoso es mayor al del sistema sólido, por lo tanto tenemos efectos de cristalización. ¿Qué significa esto? ¿Qué en conclusión podemos tomar? Pues finalmente lo que observamos es que lo que va a suceder es que al aumentar la concentración, por ejemplo, de cloruro de sodio con lisosima a una concentración de proteína definida, por ejemplo, en este caso de 75, pasamos de estado líquido, que en esta sección estamos en la sección aún menor al potencial químico de equilibrio, a un potencial químico en el cual pues ya el estado líquido, el paso del estado líquido al estado sólido es termodinámicamente favorecido, o lo que es equivalente es espontáneo. Inclusive si aumentamos muchísimo la concentración por efectos mayormente cinéticos que se verán en la próxima clase, pueden darse la formación de sólidos de manera muy abrupta que lleva a la formación de un precipitado o inclusive un gel. Esto significa entonces que podemos tener fases o secciones en la cual la proteína a concentraciones de un modificador de fuerza iónica, como puede ser el cloruro de sodio, pues es soluble. Tenemos una sección en la cual es espontáneamente favorecida la formación del cristal por los efectos de fuerza iónica preferiblemente, y que se lo varían como efectos cosmotrópicos en general. Y finalmente podemos tener la formación de precipitados o fases más densas debido a principalmente efectos cinéticos. Por lo tanto, un esquema general de la cual podremos hablar es este diagrama de solubilidad, en la cual nosotros podemos, a partir de la concentración de la proteína y un parámetro ajustable, como puede ser el cloruro de sodio, que en este caso por sus efectos se le denomina agente precipitante, tener diferentes secciones de la proteína. Justamente una zona insaturada y una zona saturada. Arriba de esta línea, que es la curva de solubilidad, el efecto termodinámico es la formación del sólido. Sin embargo, el control cinético nos permite establecer diferentes zonas en la zona metaestable, en la zona sobresaturada. Si la saturación es muy alta, el potencial químico es muy diferente, rápidamente sucederá una precipitación, y si no, podemos estar en la zona de nucleación o en la zona metaestable. Estas dos secciones son las más importantes a la hora de obtener un monocristal de proteína. Lo que se quiere normalmente es llegar a la zona de nucleación sin llegar a la zona de precipitación y pasar rápidamente a la zona metaestable. En este caso se diagraman 4 experimentos que se explicarán posteriormente, que permiten justamente ese efecto. Pasar de la zona de insaturación, que es la que nos permite preparar las soluciones de trabajo, a zonas que están sobresaturadas, pero que están cinéticamente controladas para caer en la zona de nucleación y posteriormente llegar a la zona metaestable, de manera que podamos obtener un cristal adecuado. La pregunta también es, y quedará pendiente para la revisión de efectos cinéticos, ¿a qué se debe esta zona metaestable?